Bienvenidos a nuestro canal, donde exploraremos la historia de las reinas inglesas que enfrentaron adversidades a lo largo de los siglos. Desde tragedias personales hasta conflictos políticos, estas mujeres enfrentaron desafíos extraordinarios. Acompáñanos mientras descubrimos las historias de las 10 reinas inglesas que sufrieron mucho. Las monarcas de Inglaterra, y en algunos casos, las monarcas de Gran Bretaña, enfrentaban una tremenda presión, ya sea como consortes, reinas debido a sus esposos reyes, regentes, con el título de su hijo, generalmente un hijo, o como reinas gobernantes, que ostentan el título por sí mismas, generalmente con un esposo titulado príncipe. Una de las principales tensiones para cualquier reina era asegurar la sucesión al trono. Como descubrirás pronto, esto causó un dolor considerable a muchas. Varias de las reinas en esta lista experimentaron la pérdida de un ser querido, ya sea un hijo o una pareja. Número 10. Reina Ana. La reina Ana, 1665 a 1714, fue la primera soberana del Reino Unido unificado y una monarca reinante que gobernó desde 1702 hasta 1714. Aunque ser reina conllevaba ciertas ventajas, Ana nunca gozó de buena salud y pasó la mayor parte de su reinado embarazada, un total de 17 veces, sorprendentemente. Lamentablemente, de los 18 hijos que tuvo, sí, 18, ya que uno de sus embarazos fue de gemelos, solo uno sobrevivió más allá de la infancia, mientras que 13 sufrieron abortos espontáneos o nacieron muertos. Se presume que pudo haber sufrido del síndrome antifosfolípido, un trastorno inmunológico que aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos, lo que no es compatible con embarazos exitosos. Además de estas devastadoras pérdidas, Ana también luchó contra episodios frecuentes de gota. Para empeorar aún más sus dificultades, su esposo falleció 5 años después de su ascenso al trono, y sus amigos tuvieron que convencerla para que saliera de su lecho después de su muerte. La describieron como alguien que sufría un dolor indescriptible. Solo unos años más tarde, Ana sucumbió a una serie de derrames cerebrales, poniendo fin al reinado de la dinastía Estuardo. Número 9. Margaret of Anjou. Margarita de Anjou, quien vivió entre 1430 y 1482, desempeñó el papel de reina consorte de Inglaterra en 2 ocasiones durante el turbulento periodo de los años 1445 a 1461 y de 1470 a 1471. Su matrimonio a los 15 años con el rey Enrique V, 8 años mayor que ella, fue objeto de controversia. En 1453, cuando su esposo sufrió un posible episodio de esquizofrenia catatónica, Margarita buscó la regencia sin éxito, desencadenando una intensa rivalidad con el gobierno del primo de Enrique, el duque de York. Aunque eventualmente recuperó poder cuando la salud de su esposo mejoró, se vio envuelta en la Guerra de las Rosas, luchando por el legítimo derecho al trono de su hijo Edward. Tras años de esfuerzos, su hijo fue capturado y asesinado, y Margarita pasó gran parte de sus últimos días en prisión antes de ser entregada a Luis XI para vivir el resto de su vida en exilio en Francia. Número 8. Anne Boleyn. Anne Boleyn, quien vivió alrededor de 1501 y 1536, es conocida por ser la segunda esposa de Enrique VIII y por su papel en la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica. A menudo retratada como una figura seductora, su historia está marcada por su trágico final, la decapitación. Sin embargo, es importante reconocer que Ana fue una reina activa y entusiasta, dispuesta a influir en la formación de la nueva Iglesia de Inglaterra. A pesar de sus esfuerzos, el principal interés de Enrique era que ella le diera un hijo. Tras el nacimiento de su hija Elizabeth y 2 abortos espontáneos, la presión sobre Ana aumentó enormemente, lo que la llevó a niveles de estrés insostenibles. En 1536, todo se derrumbó rápidamente para Anne. Fue acusada no solo de adulterio, sino también de incesto. Además, había perdido el favor del rey, quien se estaba enamorando rápidamente de su próxima esposa, Jane Seymour.
Después de un juicio sin pruebas contundentes más allá de testimonios dudosos, Ana fue condenada inicialmente a ser quemada en la hoguera, aunque esta pena fue conmutada por decapitación. Durante sus últimas semanas, luchó desesperadamente por salvar su posición o incluso su vida, pero sus esfuerzos fueron en vano y su vida acabó en tragedia. Número 7. Charlotte of Mecklenburg-Strelitz. La reina Charlotte, quien vivió entre 1744 y 1818, fue una encantadora princesa alemana que, en el día de su matrimonio con el rey Jorge III, no hablaba ni una palabra de inglés. A pesar de ello, aprendió rápidamente el idioma y juntos criaron a 15 hijos. Durante 25 años, el rey y la reina compartieron una vida feliz, hasta que la creciente enfermedad mental de Jorge III comenzó a afectarlo. Los comportamientos inapropiados y eventualmente violentos de Jorge aterrorizaron a Charlotte, quien decidió distanciarse cada vez más de él, llevando vidas prácticamente separadas. Aunque perdió a su esposo debido a su enfermedad, una vez superada la pérdida de la felicidad matrimonial, Carlota encontró satisfacción en la ciencia y las artes literarias, especialmente en la botánica. Número 6. Henrietta Maria of France. Henrietta María de Francia, quien vivió entre 1609 y 1669, se convirtió en reina al contraer matrimonio con Carlos I, y enfrentó duras críticas durante todo su reinado debido a su fe católica en una Inglaterra mayoritariamente protestante. La crisis culminó con la ejecución de Carlos I, lo que aumentó las críticas hacia Henrietta María por las decisiones que ella y su esposo habían tomado en la gestión del país, incluso en asuntos como la ornamentación de la capilla que ella misma había construido. Henrietta María sufrió una crisis de imagen pública, y a partir de entonces, parecía incapaz de hacer algo bien. Tras la ejecución de Carlos en 1649, adoptó el luto vistiendo exclusivamente de negro y pasó el resto de su vida en un segundo plano. Número 5. Eleanor of Aquitaine. Eleanor de Aquitania, quien vivió entre 1122 y 1204, ostentó los títulos de reina tanto de Francia como de Inglaterra en su vida. Durante su matrimonio con el rey de Francia, participó en las cruzadas junto a él hasta que las tensiones del fracaso la separaron, y el matrimonio fue anulado. Sin embargo, debido a su vasta herencia personal, Eleanor seguía siendo una pareja muy deseable y estaba en riesgo de ser secuestrada para forzarla a casarse nuevamente. Aunque deseaba permanecer soltera, pronto se casó con un príncipe inglés, quien más tarde se convirtió en Enrique II de Inglaterra. A pesar de tener 8 hijos con su esposo, Eleanor se sentía constantemente frustrada por su falta de interés en ellos. Cuando uno de sus hijos intentó derrocar al rey, Eleanor lo apoyó activamente. Lamentablemente, esto resultó en su encarcelamiento durante los siguientes 16 años tras el fracaso del complot. Solo recuperó su libertad después de la muerte de su esposo, y sorprendentemente, es recordada como una regente fuerte y capaz durante la ausencia de su hijo mientras él luchaba en las distantes cruzadas. Número 4. Catherine Howard. Así es, otra de las esposas de Enrique VIII figura en esta lista. ¿Pero debería sorprendernos realmente? Cuando Catherine Howard, quien vivió alrededor de 1523 y 1542, se casó con Henry, él tenía cerca de 50 años mientras que ella apenas contaba con 18. Con una diferencia de edad de 30 años y la salud deteriorada de Enrique, resulta evidente que Catherine no estaba interesada en un romance con el anciano rey. Aunque él expresaba abiertamente su atracción por ella, Catherine tenía escasa libertad en el matrimonio y eventualmente buscó la atención de hombres más jóvenes. Las aventuras extramatrimoniales de Catherine fueron objeto de amplio debate, lo que finalmente llevó a su ruina. ¿Se puede realmente culparla por buscar compañeros más adecuados? ¿O es perpetuamente vista como la malvada adúltera? Una prueba clave, una carta a su amante Thomas Culpeper, a menudo se presenta como evidencia de su supuesta entrega a la infidelidad y su amor genuino por él. Sin embargo, existe la sugerencia de que simplemente estaba tratando de rechazar sus avances agresivos con palabras amables.
Incluso Enrique al principio se negó a creer las acusaciones contra Catherine en gran medida debido a su afecto por ella, pero estas acusaciones siguieron acumulándose. Tras confesar múltiples encuentros sexuales, Catherine fue ejecutada en 1542. Número 3. Matilda of Flanders. Como consorte de Guillermo, y también conocido como Guillermo el Conquistador, Matilda de Flandes, quien falleció en 1083, fue la primera reina de Inglaterra. Sin embargo, antes de ascender al trono, Matilda era una joven comprometida con Guillermo, duque de Normandía. Guillermo le propuso matrimonio a distancia, pero Matilda audazmente lo rechazó, declarando que no se casaría con un bastardo. Al enterarse de su negativa, Guillermo montó a caballo día y noche hasta encontrar a Matilda, donde la agarró del cabello, la arrojó al suelo y la golpeó sin piedad. Luego partió de inmediato para regresar a casa. Después de recuperarse durante varios días, Matilda finalmente anunció que no se casaría con nadie más que con Guillermo. Este incidente puede dar indicios sobre la dinámica de su matrimonio en el futuro. Número 2. Elizabeth Botteville. Elizabeth Botteville, quien vivió entre 1437 y 1492, sucedió directamente a otra reina consorte en esta lista, Margarita de Anjou. Isabel no provenía de una familia noble, y por lo tanto, fue muy impopular cuando se convirtió en reina, especialmente debido a su tendencia a otorgar favores especiales a sus parientes. Es conocida por ser la madre de los famosos príncipes de la Torre, quienes desaparecieron poco después de ser puestos bajo la custodia del infame Ricardo III. Se desconoce cómo se sintió Elizabeth ante la desaparición de sus hijos, sin embargo, seguramente sufrió cuando los herederos de su esposo fueron eliminados uno a uno. Más tarde, cuando Enrique VII ascendió al trono, se sospechaba que Isabel estaba involucrada en un complot para derrocar al rey. Sin una investigación exhaustiva, fue enviada a un convento donde pasó el resto de su vida en aislamiento. Murió sin ceremonias después de varios años de reclusión. Número 1. Queen Mary. La Reina María, y 1516 a 1558, o como a veces se la conoce, Bloody Mary, no es quien uno esperaría que fuera la receptora de cualquier miseria. Pidió el brutal asesinato de varios protestantes, pero ella misma sufrió para seguir siendo católica. Su padre, Enrique VIII, la nombró ilegítima apenas unos años después de su vida, y cerca de la muerte de su hermano, de quien estaba destinada a ser la heredera del trono, fue eliminada por completo de la línea de sucesión. Mary comenzó su vida como una princesa respetada, pero terminó siendo olvidada y descuidada debido a los deseos de los hombres que la rodeaban. Después de ascender al trono en 1553, supo que lo que necesitaba era un heredero católico para mantener el país firmemente católico, por lo que se casó con el rey de España. Sin embargo, una vez más, María se encontró casi completamente desatendida, ya que Felipe II rara vez la visitaba y ella nunca pudo tener un hijo. Hablando de niños, la reina María estaba tan desesperada por tener un hijo y heredero que sufrió 2 embarazos falsos, uno de los cuales duró más de un año. Es seguro que experimentó un estrés extremo por la falta de un parto real mientras esperaba con el abdomen hinchado, y fue ridiculizada en todo el tribunal por tener una ilusión de estar embarazada. Pasó más de 3 meses confinada en una habitación esperando un nacimiento y, finalmente, tuvo que salir. Ningún niño y una montaña de decepción no solo por parte del público sino también de ella misma. Estas 10 reinas inglesas nos recuerdan que incluso en las alturas del poder, el sufrimiento y la adversidad pueden ser compañeros constantes. Sus historias nos inspiran a apreciar la fuerza y la resiliencia de las mujeres que moldearon la historia de Inglaterra. Si te gustó este vídeo y quieres ver más contenido sobre la historia de Inglaterra y las figuras femeninas destacadas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo.